El primer tema que vamos a hablar sobre la materia de etimologías es la definición y concepto de esta. A continuación se va a mostrar un video hablando más sobre el tema. Es importante distinguir el latín vulgar, el hablado, del latín culto o clásico, el escrito por los autores de la época. La base del español es latín vulgar. Las lenguas romances no derivan del latín escrito en la literatura, sino del latín hablado en las calles y en las plazas. La invasión romana no fue solamente militar, también fue cultural y lingüística, dejando palabras que poseen el uso común. Debemos al latín palabras como sonido, sonus, muro, murus, templo, templum, museo, museum, estadio, stadium, rosa, rosa, libro, libro, tiempo, tempus, cuerpo, corpus, cuya etimología es obvia. Cada palabra sufre cambios de pronunciación y ortografía. Así la palabra distribuir se convertirá en dedo. El latín experimentó algunos cambios del latín clásico de autores como Cicerón y Seneca. Se pasó del latín vulgar hasta el origen de las lenguas romances. Ya que conocemos el concepto y definición de etimologías, a continuación se mostrará la clasificación y formación de las palabras. Introducción sobre los tipos de palabras de acuerdo a su forma, las partes que la componen y los procedimientos para su formación. Te dejamos algunos ejemplos para practicar sobre la formación de las palabras. Las palabras. Existen palabras variables e invariables, de acuerdo a su forma. Variables. Cambian su forma al agregar o suprimir morfemas de género, número, persona, tiempo o modo. Ejemplo, niño, niña, temo, temi. Invariables. No admiten cambios en su forma, es decir, que no agregan ninguna clase de morfemas, luego, desde, pero, etc. Las palabras están formadas por morfemas que son unidades mínimas con significado. Por ejemplo, inutilizar está formada por 3 morfemas. In, que significa negación, útil, que puede servir, izar, transformar en. La raíz o lexema de una palabra es el morfema que contiene su significado básico, idóneo para encontrar una palabra en el diccionario. Las palabras que tienen una misma raíz pertenecen a una familia de palabras, por ejemplo, útil, inútil, utilizar y inusable. Los elementos que unen una raíz o lexema para formar nuevas palabras son morfemas que dominan afijos. Por ejemplo, en la palabra imperdonable, im y hable son afijos. Existen 2 tipos de afijos, los prefijos y los sufijos. Los prefijos son los que se colocan delante de la raíz para variar el significado de la palabra. Antigripal, deshacer, bimotor. Los sufijos se ubican detrás de la raíz y te agregan otro significado, martillazo, durable y rápidamente. Ya que tenemos conocimiento de los 2 anteriores temas, que fue la definición del concepto de etimologías y la formación y clasificación de las palabras, a continuación se mostrará cuál fue el origen del griego y del latín. Se denomina etimología al estudio del origen de las palabras individuales, de su cronología, de su incorporación a un idioma, así como de la fuente y los detalles de sus cambios de forma y significado. En idiomas de larga historia escrita, la etimología es una disciplina relacionada con la filología y con la lingüística histórica, que comprende el estudio del origen de las palabras mediante investigación de su significado original, de su estructura, así como de su evolución diacrónica, es decir, posibles cambios ocurridos con el transcurso del tiempo. Asimismo, para obtener alguna fuente directa, por ejemplo, la escritura mediante métodos de lingüística comparativa, se pueden reconstruir datos relativos a lenguas sumamente antiguas, así por medio de análisis a otros idiomas relacionados. Los lingüistas pueden establecer indiferencias acerca de la lengua de las que son originarias y de su vocabulario. Integración del español y elementos no latinos del español. Elementos latinos y no latinos del español. Los elementos que integran la lengua española los podemos dividir en 2 clases, de acuerdo a su procedencia, elementos latinos y elementos no latinos. Los elementos de origen latino son los que integran la mayor parte de la lengua española, dado que el 75% de palabras de nuestra lengua procedente del latín y el 25% la integran elementos de otros orígenes. Elemento griego. Dentro de los elementos no latinos, en primer término, tenemos las palabras de origen griego, que llegaron al español directamente o a través de otros idiomas, particularmente del propio latín, y su importancia radica en que las palabras constituyen una buena parte de la terminología. Tipos de gramática: tradicional, estructural, comparada, histórica. Criterios morfológico y genealógica de la clasificación de las lenguas. El criterio morfológico clasifica las lenguas de acuerdo a la estructura de sus palabras y sus flexiones.
En cambio, el criterio genealógico lo hace en base a la reunión o agrupación de las lenguas en ramas o familias, en cuanto históricamente se han derivado de otras, tomando en cuenta el lugar y época en que se hablaron o se hablan. El criterio morfológico considera 3 tipos de lenguas, las monosilábicas, aglutinantes y de flexión. El estudio de los orígenes del español sirve para conocerlo mejor, pero antes de emprenderlo es necesario poseer una visión global de las principales lenguas del mundo. Acerca de las lenguas pasadas o muertas y las que actualmente se hablan, pueden hacerse reconstrucciones parciales absolutamente seguras, pero una reconstrucción total solamente podría intentarse como una mera hipótesis. Estas lenguas, en uso o desuso, pueden clasificarse bajo diversos criterios: clasificación morfológica, división de las lenguas de acuerdo con la estructura de sus palabras, no solo en cuanto al significado de las raíces etimológicas, sino principalmente en cuanto a sus flexiones morfológicas. Clasificación genealógica, reunión o agrupación de las lenguas en ramas o familias en cuanto históricamente se han derivado de otras, teniendo en consideración el lugar y época en que se hablaron o se hablan en la actualidad. Ramas de las lenguas indoeuropeas. Rama indoiranía. Las lenguas indoiranías son un grupo de lenguas indoeuropeas que constituyen la rama más oriental de la familia indoeuropea. Las hablan más de 500 millones de personas en la parte del mundo comprendida entre el este de Turquía y Bangladesh. Rama griega. Abarca las formas del griego antiguo y del moderno indicadas en el esquema. El griego antiguo tenía el dialecto jónico. El griego moderno. La lengua evolucionó en griego bizantino, medieval y moderno, que es el que se habla actualmente en Grecia. Rama itálica. Constituyen un grupo de lenguas indoeuropeas con una serie de rasgos comunes. Incluye a las lenguas romances y a un cierto número de lenguas extintas, como el latín y otras lenguas habladas de la antigüedad en la península itálica. Todas las lenguas itálicas comparten un buen número de isoglosas comunes. Así, todas ellas son lenguas centum, que no presentan palatalización de las palato. Velares indoeuropeas. Rama septentrional o dialecto eólico. Es el lenguaje de los griegos que emigraron a Tesalia, a Lesbos y a la costa asiática situada frente a esta isla. La rama meridional abarca 2 dialectos, el de Arcadia y el de Chipre. Rama germánica. Las lenguas germánicas se dividen comúnmente en 3 ramas: la germánica oriental, la germánica nórdica y la germánica occidental. Las lenguas germánicas orientales están extintas en la actualidad y a ellas pertenecían idiomas como el gótico, el vándalo y el burgundio. Rama italo-céltica. Las lenguas itálicas constituyen un grupo de lenguas indoeuropeas con una serie de rasgos comunes. Incluyen a las lenguas romances y a un cierto número de lenguas extintas como el latín y otras lenguas habladas en la antigüedad en la península itálica. Rama baltoslava. Es un conjunto de lenguas indoeuropeas que ocupan una amplia densidad de la Europa oriental, las cuales presentan numerosas afinidades. Rama albanesa. El albanés constituye actualmente una rama dentro de la familia indoeuropea. Inicialmente se sugirió que era la única lengua superviviente de las lenguas ilíricas que antiguamente se hablaron en el sudoeste de los Balcanes. Rama armenia. El armenio antiguo y el moderno. Mientras que el armenio antiguo era cercano al antiguo griego, el armenio moderno es tipológicamente más cercano al turco, como muestra la declinación aglutinante, el uso de sufijos para indicar posesión, el empleo de formas pasivas y causativas para todos los verbos y el uso de posposiciones en lugar de preposiciones. El latín culto y el latín vulgar. El origen del latín culto y el latín vulgar. El latín fue originalmente en dialecto hablado en el Lacio, es decir, en aquella antigua región de la Italia central, situada entre la Etruria, el país de los sabios, el Samnio, la Campania y el mar Tirreno. Su capital era Roma. ¿Qué era el latín culto? El latín culto era el latín escrito, literario.
Este latín estaba fijado por las gramáticas y esto permitió que permaneciera inalterable ante el paso del tiempo. Esta lengua escribieron grandes autores de la literatura universal, como los latinos Virgilio, Ovidio o Cicerón, pero también Santo Tomás de Aquino o Dante. ¿Qué era el latín vulgar? El latín vulgar era el latín hablado, el latín que usaba el pueblo. El latín vulgar tenía variantes dialectales, así había un latín hispano, un latín galo, etc. Ante la caída del Imperio Romano, el latín vulgar empezó a evolucionar más rápidamente hasta que se transformó en las lenguas romances que hablamos hoy. Palabras cultas y populares. ¿Cuáles son las palabras cultas y populares? La asignatura de etimologías es la comunicación del estudio de nuestra lengua en un nivel más científico y racional. Las palabras cultas y populares, así como las semicultas, son parte de nuestro vocabulario. Las usamos cotidianamente en el entorno social, profesional y educativo. Las palabras populares pertenecen a una lengua desde su inicio y son las más usadas por el pueblo. La palabra popular proviene del latín vulgar y fue siempre usada por el pueblo. Dado que las palabras populares son muy antiguas, han sufrido cambios y modificaciones importantes en el transcurso del tiempo. Las palabras cultas son las voces que entraron a formar parte del español en épocas recientes, en plena formación, se incorporan a nuestro idioma con transformaciones sin importancia, conservando su forma original griega o latina. Soy Santiago Cerda Álvarez y voy a hablar de las lenguas romances y el romanceamiento. Las lenguas romances son una rama de las lenguas indoeuropeas que están relacionadas entre sí morfológicamente y fonéticamente, y que históricamente aparecieron como un resultado o una evolución del latín. Durante la caída del Imperio Romano, las tribus germánicas tomaron el norte de Europa, mientras que el latín arribó al sur. Gracias a ello es que en Europa se hablan lenguas como el inglés y el alemán, que vienen de las tribus germánicas. Aunque las lenguas romances son una evolución del latín vulgar, su mayoría de rasgos se deben a las que tienen similitudes con el latín. En el año 200 y 400 a.C., las lenguas romances apenas empezaban a distinguir. En el año 500 y 600 a.C. fue cuando se empezaron a notar mayores rasgos de diferencias entre sí. Finalmente, en el año 800 a.C. fue cuando se reconocieron oficialmente las lenguas romances. Realmente las lenguas romances tuvieron una gran importancia por su reconocimiento en el año 800 a.C., porque a partir de allí fueron tomando conceptos e ideologías de otras lenguas, por ejemplo el latín, y desarrollaron su propio idioma. Todo por mi parte del tema 10 y 11, que son las lenguas romances y el romanceamiento. Hola, voy a hablarles acerca de mi entrevista de el origen del idioma español. Al entrevistar a la persona sobre de qué idiomas cree que nació el español, responde que del castellano y del portugués. Cuando le pregunto cuántas lenguas cree que se hablan en el mundo, él me dice que más o menos como unas 4,000 lenguas. Bueno, acerca de esto, pues podemos hablar que el idioma español es de la familia indoeuropea. Es una mezcla de varias lenguas, por ejemplo, pues el griego, el itálico, el germánico, el armenio y otras tantas. Él pertenece pues a la familia indoeuropea, como ya les mencioné, y es la segunda lengua o el segundo idioma que más se habla en el mundo, el idioma español. En la actualidad pues existen alrededor de 6,000 lenguas y
El español lo hablan más de 400 millones de personas en todo el mundo. Pues es un idioma muy rico en palabras, es muy rico, es muy amplio, es un poco complicado para las personas que no lo hablan, es un poco complicado aprenderlo. Y pues es toda mi explicación acerca de la entrevista, espero que les guste.